Nunca me importó ser sorda, de hecho, lo prefería a medida que envejecía. Sé que se esperaba que me sintiera sola e incluso aislada, pero yo amaba el silencio, me permitía moverme por la vida sin distracciones. Solo tenía que encender la Fox News para recordarme que mi sordera era una bendición, frente al molesto e innecesario ruido del mundo. Mis padres, por otro lado, veían mi discapacidad como una afrenta personal, como si Dios les hubiera mostrado el dedo del medio cuando nací. Mi madre, con su vida perfecta de clase media alta, no podía aceptar tener una hija sorda. Y aunque yo encajaba perfectamente en el molde que ellos querían, con cabello rubio, piel de porcelana y ojos azules brillantes, para ellos yo era como una hermosa pieza de cerámica, con una gran y desagradable grieta en el medio. Probaron un sinfín de cirugías, médicos, neurópatas, acupuntura, cualquier cosa que pudiera arreglarme, pero al no obtener resultados, simplemente se rindieron. A pesar de mis logros académicos, mi empleo estable y mi matrimonio con Teddy, el hombre de mis sueños, no quería decepcionarlos, por eso accedí a la cirugía que finalmente los haría felices, la que les daría la hija que siempre habían deseado. Una hija perfecta que pudiera escuchar. Se trataba de un procedimiento experimental, que sería realizado por un renombrado doctor cerca de mi ciudad natal, a las afueras de Seattle. Existía una alta probabilidad de fracaso. Pero el doctor accedió a aceptarme como paciente, debido a la insistencia y dinero de mis padres. Todo sucedió tan rápido que Teddy no pudo tomar tiempo libre en el trabajo, así que me vi obligada a viajar desde Boston por mi cuenta, y saludar a mis esperanzados pero ansiosos padres en Seattle. Fuimos al hospital y el doctor nos explicó la cirugía en términos sencillos, mientras yo asentía sin prestar mucha atención a lo que decía. La noche antes de la operación, me encontraba acostada en mi antigua cama, haciendo una videollamada con Teddy, ya que con el tiempo había desarrollado una gran habilidad para leer los labios. Antes de apagar las luces y dormirme, le dije que lo amaba mientras hacía señas con las manos, transmitiéndole mi amor a través de la pantalla, en un gesto que solo nosotros dos podíamos entender. Me administraron anestesia, y cuando desperté de la cirugía, una enfermera estaba allí para ayudarme, la cual llamó a mis padres y al doctor para informarles que estaba consciente. El doctor se me acercó y preguntó cómo me sentía, le respondí que estaba bien, aunque sentía un poco de dolor. En ese momento, me detuve al darme cuenta de que podía escuchar mi propia voz, lo cual me hizo tartamudear. Mis padres me abrazaron y mi madre comenzó a llorar de alegría, y no paramos de agradecerle al doctor. La voz de ella era exactamente como esperaba, aguda y estridente, mientras que la voz de mi papá era grave, suave y agradable. Regresando a la casa de mis padres llamé a Teddy, y le informé que la cirugía fue un éxito, me alegré de escuchar su melodiosa voz. Él estaba muy ocupado en el trabajo, pero me prometió que trataría de llegar lo antes posible. Durante la cena, noté una ligera presión en mis oídos, pero no le di importancia, ya que estaba emocionada de hablar con mis padres. De repente, escuché algo que parecía ser la voz de mi madre, pero más que eso, era un susurro apenas perceptible. Es una lástima que aún conserve la misma voz. ¿Qué? Respondí. Ambos me miraron y pregunté. ¿Acabas de decir algo sobre mi voz? La cara de mi mamá se volvió pálida y dijo. No, querida, nadie dijo nada sobre tu voz. Mientras agarraba su copa y le daba un largo sorbo, me enfoqué en ella, y pude escuchar un sonido que más tarde identificaría como el chirriar de una rueda. Pero también había algo más, un zumbido suave y cálido, que provenía de mi papá sirviéndose un poco más de puré en su plato. En los días siguientes, descubrí que cada persona llevaba consigo un sonido único, y aunque la mayoría de las veces era un murmullo de fondo que apenas podía escucharse, de vez en cuando eran pensamientos o palabras. Por esta razón, pasé varios días explorando sonidos en YouTube, para identificar los ruidos de las personas que me rodeaban. La señora Smith, una mujer encantadora que vivía al otro lado de la calle y cocinaba maravillosamente, producía un sonido similar al de los dientes hundiéndose en un pollo frito. El sonido del cartero me recordaba la lluvia cayendo sobre piedras, y Roger, el jardinero de mis padres, sonaba como si estuviera barajando cartas. Algunas personas tenían música, no como el simple ritmo de mi padre, sino tan compleja y maravillosa que me dejaba sin palabras.
En ocasiones, el sonido era tan intenso que se podía oír desde lejos. Este era el caso de una de nuestras vecinas, una mujer mayor que sobrevivió al Holocausto. Su hogar estaba impregnado de una música desgarradora y hermosamente inquietante, que siempre me paralizaba y dejaba con lágrimas en los ojos. El sonido que más disfrutaba era el de los niños, ya que todos tenían un tono muy parecido, una mezcla de risas y carcajadas. Por esta razón, me gustaba ir a parques o escuelas, ya que podía escuchar el sonido de la alegría y la felicidad, una maravillosa sinfonía que llenaba mi corazón de alegría. Cada vez que visitaba el centro de la ciudad, quedaba maravillada. Solo debía enfocarme en una persona para escuchar cosas como aullidos de lobos, hojas crujir o leche siendo vertida en el cereal. Pero esta vez, escuché algo diferente, un estruendo vociferante que resonaba en mi cabeza, como uñas rasgando una pizarra. Una palabra clara y terrible se repetía una y otra vez. Dolor, dolor, dolor. Contuve la respiración, y mientras mi mente daba vueltas, me tambaleé en la dirección de donde provenía el ruido. La sensación se volvía más intensa con cada paso, como si clavos se incrustaran en mi cabeza, el sudor empapaba mi rostro y sentía que podía desplomarme en cualquier momento. Al levantar la vista desde el suelo, me encontré con un hotel en ruinas, de esos que parecen cobrar por hora, y frente a mí, una puerta con el número 3. Decidí llamar a la policía, proporcionarles mi ubicación, y les mentí diciendo que podía escuchar gritos provenientes de la habitación. Cuando llegaron, me escondí y observé cómo golpeaban la puerta. Un hombre mayor, sin nada fuera de lo común, abrió la puerta y pude escuchar otro ruido. El suave sonido de un piano y una palabra innegable. Ayuda. Incapaz de contenerme, grité diciendo que había alguien dentro, lo que llevó a que los agentes de la policía irrumpieran a pesar de las protestas del hombre. Era una joven atada a la cama, solo con ropa interior y con una bolsa de plástico cubriendo su cabeza. Vi al hombre ser arrestado y a la chica, quienquiera que fuera, ser rescatada. Para mi alivio, cuando le quitaron la bolsa, la música que antes apenas podía escuchar, aumentó su volumen y me fui antes de que la policía pudiera hacerme preguntas. No le conté a nadie acerca de mis habilidades, ni siquiera a Teddy. Decidí confiar en mi doctor, así que fui a su consultorio y le conté todo. Él se sentó, y mientras me estudiaba con sus grandes ojos, me preguntó por su sonido. Le sonreí y le dije que era como el crujir de la nieve fresca bajo las botas. Él me explicó que solo podía hacer conjeturas sobre lo que yo experimentaba, y que el procedimiento era reversible si lo deseaba. Pero me negué, no podía imaginar apagar este maravilloso don. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que cambiara de opinión. Al día siguiente, mientras preparaba el almuerzo en la cocina de mis padres y conversaba con Anita, su limpiadora, fui golpeada por un sonido que me dejó sin aliento. Eran gritos de niños, como si estuvieran siendo torturados y mutilados. El ruido era insoportable, me envolvió y pude sentirlo físicamente, era como sentir cuchillos desgarrando mi piel. Comencé a llorar y una ola de náuseas me paralizó, haciéndome caer al suelo. La puerta de entrada se abrió y apareció la sonrisa radiante de Teddy. Al verme aferrada al suelo, se mostró preocupado y al acercarse, los llantos de los niños resonaron aún más fuerte en mi cabeza. Mi Teddy, mi querido esposo, era el portador del peor sonido del mundo.